Decime tu nombre, tu apellido y a qué te dedicas. Bueno, yo soy la Mona Morandini, jubilado y ex músico de los Toacay. Allá por el año 77, aquí muy cerquita donde estamos filmando en el Seminario Menor, cuando éramos unos tiernos adolescentes, comenzamos con esta historia musical que llevó algo más de 40 años. Bueno, llamarse Toacay se llamó por uno de los fundadores que se llama Felipe Gómez, que actualmente vive en los Alpes suizos. Felipe encontró en un libro este nombre que significa representante de la música. Bueno, los Toacay comenzaron acá muy cerquita donde estamos filmando, en el Seminario Menor, siendo tiernos adolescentes, y se llamaba Toacay Taqui por un compañero que actualmente, fundador de aquella banda, que actualmente vive en los Alpes suizos, Felipe Gómez, y bueno, él encontró en un libro el nombre que significa representante de la música, un digno nombre para lo que nosotros intentamos hacer en aquellos años, que era un poco de música latinoamericana, básicamente andina, con nuevos instrumentos para esta zona que no eran habitual de verlos tan cerquita, y bueno, así comenzó la historia que llevó más de 40 años. Los integrantes iniciales éramos alumnos del seminario. Felipe, Pablo Tobre, Alberto Astrada y Miguel Gramajo. Y quien suscribe, socios fundadores. Y Juancito se incorpora allá entrado los 80, ¿sí? Merced a una anécdota que tengo con Juan, la primera incorporación de él, merced a mi compadre Mario Verón, que me llevó a la casa y justo Juan estaba estudiando matemática para rendir y terminar su colegio secundario. Así que ahí lo incorporamos a Juancito ya entrado el año 80. A Juan lo conocía por cuestiones en aquellos años de artística, es decir, él integraba un ballet y luego un ballet de danza folclórica, y era primera guitarra también de un par de grupos que en aquellas épocas sonaban por esta zona, que hacíamos peñas, etcétera, así que nos habíamos cruzado un par de veces, pero en relación no teníamos una relación estrecha, hasta que Mario Verón me lleva a la casa, pues nos hacía falta un guitarrista para hacer un par de festivales que teníamos programados en aquellos años. Como todo, en la primera época todos hemos sido lo que ahora le llaman covers, ¿no? Los chicos, covers, etc. Nosotros imitábamos algunos grupos, ¿no? Y Juan era un muy buen guitarrista para la época, y luego lo fue complementando con su estudio, ¿no? Estudió con uno de los guitarristas más importantes que hubo en Córdoba, el jujeño Francisco Barroso, un excepcional músico en Córdoba, y con otros músicos más, ¿no? Y obviamente fue sumando a aquella experiencia musical, fue sumando todos los conocimientos que le aportaba la academia. Eso le incorporó al grupo, le insufló al grupo, al Toacay, le insufló muchos aires nuevos, y bueno, y así se fue conformando lo que luego fue un aprendizaje que se consolidó en muchas composiciones propias de Juan, que fue el gran compositor del grupo, y luego el mejor arreglador, y bueno, y lograr el sonido que tuvo propio el grupo, el Toacay, en aquellos años. Upa, upa, upa. Bueno, eso fue por la, ¿cómo te diré? Sí, por la fuerza que Marta tenía para hacer todo lo que se proponía. Fue su compañera de música y su compañera de vida, la madre de Juan Martín, su hijo, y no fue casualidad que se encontraran en el Toacay. Juan ya era músico del Toacay, había llegado de Malvinas, se había reincorporado al grupo, y Marta nos propuso hacer una cantata fantástica de un grupo que se llamaba
Quilapayún, que se llama Quilapayún, un grupo chileno, una cantata que se llamaba la Cantata de Santa María de Iquique. Allí se incorpora Marta y bueno, y de ahí se conformó la banda bueno, la banda más grande que tuvo Jesús María, que bueno, pudimos lograr con esa banda grabar nuestro primer CD y el primer CD de los grupos del interior, ¿no? Era una cosa muy rara. Ahora grabar en tu casa en una computadora con un micrófono, pero para aquellos años era todo un tema grabar. Mira lo que te voy a contar. Grabábamos con los Toacay en los intervalos que grababa el grupo La Barra, sí, con el Gato Negrini, así grabábamos así cuando no grababa La Barra, grabábamos nosotros y bueno, en el estudio del Gato. ¿Qué años aquellos? Años sacrificados para la música, porque todos trabajábamos más o menos de otra cosa, entonces grabábamos de noche, muy tarde, etcétera, etcétera. Pero ahí pudimos lograr nuestro primer CD y gracias a los Toacay conocimos todo el país, algunos escenarios chicos, escenarios grandes, lo que a vos se te ocurren los Toacay como músicos invitados, a veces contratados, como parte de actividades artísticas. Viajamos por todo el país, pudimos conocer países vecinos y bueno, y conocer partecita de Europa también, Alemania, Suiza, Italia. Anduvimos haciendo bulla por aquellos pagos. A ver, mira, anécdotas hay para tirar para arriba, para hacer dulce. Anécdotas algunas buenas, otras no tan buenas, pero divertida fue, como te digo, cuando lo fuimos a buscar por primera vez con el compadre Mario Verón, que estaba doña Mecha, la mamá, y Juan estaba estudiando matemática con un compañero. Entonces la cláusula original para que Juan se incorporara a los Toacay para hacer música, porque teníamos que ir a tocar el Teatro Griego, cuando se hacían los festivales de verano en el Teatro Griego en aquellos años. Cláusula que nos puso doña Mecha era que Juan rindiera bien matemática. Obviamente al otro día, a los 2 días probó esa materia de sexto año, quinto año era en aquellos años, aprobó la materia y se incorporó Juancito a los Toacay y ahí estuvo hasta que, bueno, le tocó ir a hacer el servicio militar y, bueno, e ir a Malvinas. Eso fue tal vez hasta una experiencia, una anécdota graciosa, porque Juan trabajaba para un estudio contable de acá, que era del Elvio Racel y del Perro Baldo. Entonces el Perro Baldo tenía relaciones, digamos, políticas en la municipalidad, etcétera, etcétera. Y confiado en nosotros que Juan iba a hacer como mucho la colimba en el liceo o en el tiro federal de acá en Jesús María, que estaba a 3 cuadras de su casa, 5 cuadras de su casa. Y cuando menos acordamos, nos enteramos, esto no me acuerdo bien cómo nos enteramos, de que bueno, que estaba en Sarmiento primero, en la Patagonia, en Chubut, de ahí Comodoro Rivadavia y Comodoro Rivadavia las Malvinas. Es decir, fue un golpe, nunca esperábamos que hubiera tenido que participar del conflicto bélico en sí, ¿no? Es decir, sabíamos que estaba haciendo la colimba y de rompe y raja apareció el 2-3 de abril, apareció en Malvinas. Mira, Juan estuvo callado durante muchos años con respecto a la guerra, es decir, pienso que hizo un duelo importante post llegada aquí. Vino muy flaco, se bajó del colectivo y fue a mi casa, a la casa de mi madre, que allí vivía yo. Y bueno, después se hizo toda una juntada, el asado de bienvenida y lo que hacemos nosotros los argentinos. Y poco a poco nos fuimos enterando de cosas que pasaron allá
básicamente el hambre, ¿sí? Básicamente el frío, dos puntales muy importantes por los cuales la guerra estaba perdida de movida, ¿no? No hacía falta que viniera la OTAN a seguir matando gente. La inexperiencia de casi todos, la ineptitud de los mandos militares y básicamente luego nos fuimos, nosotros éramos todavía, te diríamos, tipos de ya 20 años, 20 y pico de años, y básicamente lo nefasto, ¿no? Es decir, el tratar de prolongar una dictadura militar a través de un conflicto bélico desde base perdido, ¿no? Digamos, para empezar de nuevo su vida, tuvo la suerte, Juan, que no tuvieron otros excombatientes, de que él ya tenía un trabajo, él ya tenía, digamos, una proyección de vida, y bueno, con los Toacay era simplemente volver a abrir la puerta y volver a ensayar. Y bueno, después vinieron las reflexiones, digamos, después viene los porqué de esa nefasta guerra. Mucho tiempo después, solamente a nivel comentarios, tal vez él comenzó a hacer el duelo de ese momento difícil de su vida. Y una vez que hizo el duelo, comenzó con pequeñas cosas, ¿no? Te comentaba del hambre y del frío, de la ineptitud de algunos de sus, ¿cómo llamarlo?, de sus jefes, del miedo, de las escapadas a buscar alimento, básicamente, a buscar algo de abrigo, de cobijo, pero fue mucho tiempo después, y ya como flashes de imágenes, y bueno, y luego, bueno, la ingratitud de muchos sectores de la sociedad que bueno, que no supieron aceptar que estos excombatientes eran niños y que no habían tenido ninguna intención de participar de ningún conflicto bélico. Es decir, desde el vamos, el tema de la justicia del reclamo, todo lo defendemos, pero las opciones era a través de, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la política de Estado, de los Estados, el recupero de la soberanía de las islas, ¿no? Y no a través de un conflicto bélico por allí tan, entre comillas, tan duro para nosotros, tan injusto para ellos. En realidad, si vos analizás el disco que está editado, etcétera, porque Juan tiene muchas composiciones, pero en el disco editamos parte de su trabajo, la mayoría de sus trabajos, y era un tipo de avanzada, ¿sí? A ver, lo que por allí uno dice, ¿y esto de dónde lo sacó el Juan? Bueno, eran cuestiones que él traía y las volcaba, y nosotros teníamos que estudiar un poco para poder tocar esas composiciones. Me hago cargo de lo que digo porque casi todos teníamos que sentarnos a aprender un poco más para poder interpretar lo que él quería que se interpretara. Algunas veces lo lográbamos y otras veces quedábamos en el camino, que no eran desechados los temas, las composiciones, sino que había que estudiar un poco más, ¿no? Es decir, Juan básicamente manejaba muy bien la guitarra, más el estudio que, como te contaba antes, pudo acceder con el Pancho Barroso, hizo que tuviera la cabeza cada vez más abierta. Cualquier estudio abre la cabeza en cualquier género. Y luego venía ¿cómo te digo?, la disciplina de ensayar los temas para poderlos poner honestamente con las condiciones que se daban ante los públicos, ¿no?, los distintos públicos. Contale a la gente qué significó Juan para vos.
un hermano de la vida, un tipo que me abrió la cabeza musicalmente, un compadre, padrino de mi hija más chica, y una gran ausencia cuando nos dejó. Y los Toacay básicamente era un grupo que conservó la formación humanista que nos dio la primera formación. Siempre fue un grupo contenedor y lo sigue siendo. A pesar de que ya no podemos tocar por las diferencias, por todo el arte de combinar los sonidos de la música y en los grupos, el arte de combinar los tiempos, de poder participar. Y bueno, seguimos siendo un grupo, nos seguimos reuniendo a disfrutar de una mesa, nos seguimos reuniendo a disfrutar de un concierto o de otro. Bueno, estamos hermanados de una o de otra forma, sin ser ya un grupo musicalmente estable. Cuando nos juntamos y es como si hubiéramos dejado de ensayar ayer. Volvemos a hacer música con el mismo gusto y el mismo amor que siempre lo hicimos. Eso es. Hermoso, me encanta.